Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Dios le bendiga mucho, amada iglesia. Jesucristo es la vida eterna. Realmente siempre estar delante de la presencia del Señor debe ser motivo de regocijo, de alabanza y de adoración. Así que vamos a entrar directamente a nuestra predicación en esta hermosa mañana de domingo. Quiero que me acompañe por favor al libro de Génesis, capítulo número 6, versos del 11 en adelante. Lo voy a dar lectura así como está usted sentado. Y vamos a ver esta historia que por muchos es conocida, pero no por eso no deja de ser una enseñanza muy buena, profunda y sumamente edificante para la vida de nosotros. Génesis 6, 11, la Biblia dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, es decir, la impermeabilizarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero, es decir, era una embarcación de 3 pisos. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. El mensaje de esta mañana se llama Volviendo al enfoque, construyendo el propósito de Dios en tu vida.
Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida espiritual, queridos hermanos, hemos experimentado momentos en los que sentimos que el mundo, la vida, las situaciones son contrarias a lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Nos enfrentamos muchas veces a críticas, a obstáculos, a personas que quieren desalentarnos, a situaciones en las cuales hay una gran incertidumbre y que no sabemos qué hacer y qué decisiones tomar. Sin embargo, esta historia de Noé que acabamos de leer nos recuerda en esta mañana una verdad poderosa. Cuando Dios nos da un propósito, debemos mantenernos enfocados, trabajar en ello sin importar lo que pase alrededor o lo que otros digan o qué obstáculos haya en el camino. Y yo te quiero dejar para empezar con una pregunta en tu corazón: ¿cuál es tu propósito? Porque muchas veces perdemos el propósito, perdemos el enfoque, perdemos la razón principal, primordial, nuclear, central de nuestra vida en la tierra y de nuestra acción y del por qué realmente hacemos lo que hacemos y funcionamos como funcionamos. ¿Cuál es tu propósito? Hoy queremos reflexionar sobre cómo mantener este enfoque, pero en el propósito de Dios, y la palabra que yo creo que es una clave, al menos para mí lo fue al elaborar este mensaje: mantenerte en el enfoque, pero construyendo aquello que Dios te ha llamado a hacer. Y cuando hablamos de construir, significa definitivamente devanarte las manos, los pies, la cabeza. Significa usar recursos, conseguir recursos, una situación de cosas que vamos a ir viendo en el camino. Lo primero que quiero compartir contigo es: protege tu enfoque y lo que escuchas. Noé recibió un llamado de Dios para construir un arca, pero el contexto en el que dice la Biblia que Dios lo llama fue un contexto, yo creo, sumamente difícil y complicado, porque dice la Biblia en el verso número 11, que es donde comenzó la narrativa hace un momento, dice allí, para ser textuales: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Cuando habla la tierra, hermano, no habla de los animales, no habla de las plantas y los minerales y del agua, hablaba de las personas. La palabra tierra en la Biblia también significa personas, la palabra agua en la Biblia también significa personas. En este contexto hablaba de las personas que eran corruptas y llenas de violencia, por ende alejadas de Dios, pecadoras en un grado muy, muy alto, totalmente insensibles a la voz del Dios que había hecho los cielos y la tierra. Se había perdido la enseñanza de Adán y de Eva para esta altura de la vida. Ya cada uno hacía lo que bien le pareciere y se comportaban como ellos querían. Lógicamente, el nivel de pecado estaba al máximo del máximo. Y en ese contexto y en esa situación, dice la Biblia, aunque no lo leímos un poquito antes del verso 11, que Noé y sus generaciones eran perfectas, es decir, de toda esa podredumbre, de todas esas generaciones que se habían alejado de Dios, había un hombre cuyo él y su descendencia para Dios eran perfectos y se mantenían haciendo la voluntad del Señor. Y por eso en esa situación Dios lo llama y le da este propósito de construir un arca en un contexto y en un momento muy difícil. Muy seguramente Noé enfrentó oposición mientras cumplía este propósito. Sin embargo, él no permitió que nada de esto lo detuviera. Vamos viendo entonces esa personalidad de Noé, una personalidad que se basaba principalmente en saber a quién había creído, cómo le había creído y mantenerse a pesar de las circunstancias, del contexto que lo estaba rodeando, el cual era completamente contrario al mandamiento que Dios le había dado.
En Mateo 7, 24 y 25, para irnos al Nuevo Testamento y completar este pensamiento, el Señor Jesús nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó. La palabra edificó, subráyala en tu mente, que es lo mismo que construir. Edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Yo te quiero preguntar, querido hermano, amigo, hermana que estás el día de hoy aquí, ¿qué estás oyendo hoy en día? Y un poquito más cercano y más íntimo, ¿a quién estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que están viendo tus ojos el día de hoy? Mira nada más el tamaño de la actividad. Dice el Señor que le dio unas medidas a Noé para el arca. Yo investigué, traduje las medidas que están dadas en codos y más o menos me dio una medida así para tener una imaginación del tamaño de esa embarcación. Medía 162 metros de largo, 27 metros de ancho y 16 metros de altura. Yo no sé cuándo tengamos aquí, pero yo le calculo, Fabio, ¿dónde está Fabio? Hasta arriba. Pero no sé, hermanos, yo creo que serán, ¿qué le gustan? ¿10 metros? Bueno, 16 a lo mejor es el doble de esta altura. Era de 3 pisos. Ahora, hermano, yo quiero que tú también te pongas un poquito imaginativo conmigo. En aquel tiempo no había máquinas de cortar, no había sierras eléctricas, no había láseres para medir con exactitud los cortes. Las herramientas eran rudimentarias. Se estaba descubriendo los metales, se estaban haciendo las formas y las maneras para poder manejar las cosas. Era todo muy rudimentario y Dios le pone a Noé un proyecto de construcción tremendo, que si hoy en día lo quisiéramos replicar, quizás sería entre comillas un poco más fácil, pero no dejaría de ser importante. 160 metros de largo, 27 metros de ancho y 16 metros de altura. Y adentro todavía ponle asientos, ponle todo lo necesario, porque te voy a mandar 2 animales de cada especie y vamos a llenar esa embarcación. Era un proyecto titánico. ¿Cuánto tiempo le llevó? La Biblia no lo dice, pero los estudiosos, por la edad de Noé y por el tiempo en que sus hijos dice que se metieron al arca ya estando casados cada uno con su mujer, se estima que fue de 55 a 75 años que Noé se llevó para construir esa arca que Dios le había dado. Vamos a ponerle el valor mayor, 75 años, la vida promedio de cualquiera de nosotros el día de hoy. Noé vivió, por cierto, hermano, como 900 años, 800, 900 años. Entonces, cuando vemos ese contexto, vemos para que podamos estar en el enfoque, ¿no? Pero lo que yo quiero resaltar es el tiempo. ¿Cuánto tiempo estarás tú, hermano, dispuesto a estar en el propósito del Señor? ¿Qué pasó con Noé durante esos 75 años o qué pudo haber pasado? Dice la Biblia que la tierra estaba corrompida y estaba en violencia. ¿Cómo creen ustedes que Noé pudo haber construido esa embarcación en ese contexto, con esa sociedad incrédula, perversa y pecadora? Yo creo que era muy difícil mantenerse en el propósito, pero como dice la Biblia en Mateo que leímos, que ese hombre que edificó su casa sobre la roca, y luego en el verso de Génesis que dice que el Señor le mandó a que construyera el arca, construir y edificar es la misma palabra, el mismo sinónimo, la misma significación. Lo que está diciendo es que Noé se metió al propósito de Dios hasta la médula. Él abrazó el propósito de Dios en su vida y él comenzó un momento de construcción, de enfoque y de estar perfectamente alineado a la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito, amada iglesia? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu jerarquía de prioridades? 75 años y cuando tú tienes una célula ya la quieres reventar a los 6 meses. 75 años en esa visión y cuando Dios te llama a hablarle a las personas que están a tu alrededor, quieres tirar la toalla. 75 años y estás casado con un hombre o con una mujer que son incrédulas, que no quieren nada con Dios y ya te quieres divorciar.
75 años le llevó a Noé pelear con su propia visión, carnalidad, probablemente con su familia, con sus vecinos, y cualquiera de nosotros en este tiempo actual que tienes tecnología para leer la Biblia, escuchar la Biblia, imprimir la Biblia y hacer tantas cosas que en el tiempo antiguo no existían, nos rendimos fácilmente porque perdemos el enfoque y queremos dejar de construir. La pereza se ha apropiado de nosotros, los pensamientos desenfocados, la distracción ha venido a llenar nuestro espíritu y nuestra mente de muchas cosas, menos de lo más importante. Segunda cosa que puedo ver aquí, hermano, Dios nos llama a construir las cosas que ha puesto en nuestras manos, en nuestra visión y en nuestro propósito, pero Dios quiere que lo hagamos con nuestras propias manos. Construye lo que Dios te ha dado con tus propias manos. Dios le dio a Noé un plano, sí, le dijo, mira, vas a hacer un arca, va a medir tanto de largo, tanto de ancho, tanto de alto, le vas a poner asientos al interior, la vas a ponerle, la vas a calafatear, le vas a poner brea para que el agua no le entre, le dio indicaciones. Pero Dios no le construyó el arca a Noé, Él tuvo que meter manos a la obra. En Santiago 2:17 la Biblia dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué significa construir con tus propias manos? No estoy diciendo que lo hagas sin Dios. Lógicamente el contexto habla de que Dios dio el plano, de que Dios dio las indicaciones, de que Dios dijo cómo se iba a hacer todo. Tenemos un sistema celular, tenemos células, tenemos una estructura en la iglesia, tenemos un edificio, tenemos tecnología, tenemos espacio, tenemos planes, tenemos calendarios, tenemos eventos, tenemos una situación y una maquinaria poderosa cuyo único objetivo es predicar a Cristo y a este resucitado. Pero tenemos que devanarnos las manos. Tenemos que dejar ya el tiempo de delegar muchas veces y meterte tú de manera principal, personal e íntima con Dios a hacer y construir el propósito que Dios te ha dejado para hacer. Por eso la pregunta sigue en el aire: ¿cuál o cuáles son los propósitos de Dios para tu vida? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi corazón? Dios nos da la visión, el propósito, pero somos nosotros quienes debemos de trabajar por ello. No esperes a que todo esté perfecto para comenzar, comienza ya. Hermano, es que me da pena predicarle a alguien, comienza ya. Es que ¿cómo le voy a hablar a alguien de Cristo si no sé tartamudeo? Comienza ya. No hay nada mejor que hacerlo, y en el camino equivócate todo lo que te puedas equivocar, pero de cada equivocación irás perfeccionando tu narrativa, tus pensamientos, tus anotaciones, tus objeciones. Adquirirás experiencia, la cual te hará cada día mejor y mejor en lo que vayas haciendo. Pero comienza ya. Es que me llamaron a ser líder y tengo miedo. Hazlo, métete. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a ser perezoso? ¿No vas a tomar el llamado de Dios? Es que me pidieron participar en un ministerio y lo estoy pensando. No lo pienses, hazlo, métete. Y si no te gusta, salte y busca otro. Y si no te gusta, salte y busca otro. En algún momento llegará el ministerio que llenará tu corazón y dirás: aquí es el lugar donde yo me siento bien, dando todo lo que Dios quiera darme a mí. Pero no permitas que el no actuar paralice tu vida. No esperes a que todo se dé, a que mi matrimonio esté bien, a que mis hijos hagan caso, a que me vaya bien el trabajo, para entonces yo enfocarme y dejar que el propósito de Dios actúe en mi vida. Noé no actuó así.
Y también la disciplina y la constancia son la clave para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Noé tuvo que tener forzosamente, aunque la Biblia no lo dice, pero echando un poquito de lógica en el asunto, tuvo que tener disciplina y tuvo que tener constancia para aguantar 75 años por lo menos en esa visión, Hermano, nunca había llovido en la tierra, hermano. No sabían lo que era la lluvia. Y de repente Dios le dice, voy a tirar un diluvio que vamos a ahogar a toda la tierra porque ya me tienen colmada la paciencia. Nunca había llovido. Así que Noé, yo creo que lo podemos colocar en el segundo lugar después de Abraham. Era un hombre de fe. Porque Dios me dijo que va a venir agua de arriba hacia abajo, que va a inundar todo esto. Y yo aquí estoy construyendo este barco, esta embarcación, solamente porque Dios me lo dijo. No hay una prueba, no hay un contexto, no hay una historia, no hay nada hacia atrás que me sirva como un soporte para decir que esto se va a volver a repetir. No lo había. Él era el pionero en eso. Era un supercristiano Noé, hermano. Tercera cosa que podemos ver en la vida de Noé: no esperes validación humana, reconocimiento o aplausos. A menudo esperamos que otros nos aprueben o reconozcan el esfuerzo que tú haces. Ya vine y logramos 3 bautismos. Líder, que Satanás no te agarre por ahí. Célula, que el enemigo no te agarre por ahí. Porque 3 bautismos se ven muy bonito en los números. Los martes se aplauden. La gente dice, wow, qué líder. Pero te recuerdo lo que los siervos que fueron mandados por el Señor cuando regresaron: Señor, solamente hicimos lo que tú nos hiciste, así que siervos inútiles somos, porque lo que nos pediste hacer, eso hicimos. Es decir, no hicimos más. Y no demerito la actividad y no demerito, hermano, el esfuerzo en las células, claro que no. Lo que yo quiero es abrir el contexto de decir, no esperes que los demás digan, qué buen cristiano eres. La verdad, esa hermana y ese hermano, qué bonito canta, o qué bonito lee la Biblia, o qué bonito predica. Si te lo dicen, agradécelo en tu corazón y dale la gloria a Dios, pero que eso te sirva para decir, aún debo demasiado, aún necesito crecer más, aún necesito seguir adelante perfeccionando este talento que la iglesia ve que yo tengo, pues ahora lo voy a maximizar y lo voy a volver un súper talento, un súper ministerio, algo de excelencia, que yo me especialice en esto para bendecir a la iglesia de Dios donde quiera que yo me encuentre. Dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En esas palabras resumidas, hermano, habla del carácter y de todo el sacrificio que Noé pagó. Noé no le preguntó a Dios, no le discutió a Dios, no dudó de Dios, sino que dice, y lo hizo así Noé, como Dios lo hizo, como Dios lo había pedido. Hizo conforme a todo, a todo. Y regresándome un poquito al análisis, en el verso 9 o 10 de la lectura de Génesis 6, regreso y digo que él y su familia eran perfectos. Así que aquí la familia estaba involucrada. Era Noé y su familia. Definitivamente, hermano, no creo que Noé hubiera podido hacer gran cosa si no hubiera contado con una mujer que lo respaldaba y unos hijos que abrazaron la visión igual de su papá, y juntos como familia pelearon esa batalla por lo menos 75 años. Quizás le llamaban los locos de la aldea, no lo sé. La Biblia no lo dice, hermano. Lo busqué, porque siempre se nos dice lo busqué, y no, hermano. Esto es un análisis paralelo de lo que pudo haber pasado. Y yo creo que sí, no está lejos de la verdad el pensar estas cosas. Así que, hermano y hermana, lo primero que debe de estar es tu familia. Olvídate de que la gente te alabe o te aplauda. Ve por tu familia primero. Cristianiza a tu familia con Dios, fortaleciéndote primero, porque ellos van a hacer que juntos, tomados de la mano, espiritual y físicamente, puedan caminar y romper las cadenas y seguir adelante en la obra de Dios. Pablo, en este mismo pensamiento en Gálatas, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres.
pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y no lo dice cualquier hombre, lo dice Pablo. ¿Y quién era Pablo? Hermano, Pablo fue prácticamente el que pudo escribir un poco, ¿no? Yo considero el 80% del Nuevo Testamento, con todas las cartas paulinas. Un hombre que evangelizó a la iglesia gentil, un hombre que dio todo por el evangelio. Así que si alguien de esa posición y de esa credencial y de esa magnitud te puede decir: yo no busco el favor de los hombres, yo busco el de Dios, yo no busco agradar a los hombres, porque si así lo hiciera, no sería siervo de Cristo. Seamos siervos de Cristo antes que nada. Seamos hijos obedientes a nuestro Padre Celestial antes que nada. Seamos hombres y mujeres construyendo el propósito de Dios en nuestra vida antes que nada. Y todo lo demás se va a acomodar, y todo lo demás va a fluir, y todo lo demás va a ser contestado, y todo lo demás va a venir. Pero primero hay que hacer lo más importante: enfocar y construir. ¿Hasta cuándo, hermano Ricardo? Hasta que el Señor te llame o hasta que Él venga por cada uno de nosotros. Cuarta cosa que puedo ver en esto, hermanos: transforma el dolor en poder. Noé enfrentó grandes desafíos de seguir en la visión de Dios. Como hemos dicho, seguramente soportó burlas, obstáculos, momentos difíciles. A veces pasa, no a veces, yo creo que muy frecuente pasa lo mismo en nuestra vida. Das tu máximo esfuerzo, pero las circunstancias parece que se burlan de ti. Te portas bien, es decir, eres un buen cristiano, una buena cristiana, es decir, no desagradas el andar en desobediencia con Dios, pero aún así las cosas no se te dan, las cosas no funcionan, las oraciones no son contestadas. Pero ¿sabes cuál es la clave, hermano? No te rindas. Convierte esa frustración en un impulso poderoso para seguir adelante. Mateo 24:38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Si tu célula no quiere caminar, líder, tú camina con tu anfitriona. Si los hermanos no quieren obedecer y tú llegas y todavía están viendo la televisión a la hora de la planeación y en el culto, no te rindas, continúa. Si no hay visitas, tú pelea esa batalla. Toma la antorcha en tus manos, échate la célula a la espalda y camina. Tienes autoridad, está tu supervisor y está tu coordinador y están las autoridades. Decir: hermanos, yo quiero sacar esta célula adelante, yo la quiero multiplicar, pero no cuento con ellos. Ayúdame, vamos a llevar visitas, ayúdame, vamos a hacer algo que despierta esta célula y que pueda caminar hacia adelante. Pero transforma tu dolor en poder. Pablo dice en Filipenses 4:13: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. No les estoy comunicando nada nuevo, iglesia. No les estoy diciendo algo que tú ya no sepas. Lo único que te estoy diciendo es que no lo estamos llevando a cabo y estamos perdiendo el enfoque y estamos dejando de construir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y eso es lo peor que podemos permitir, porque al estar paralizados, entonces vendrán los problemas. Si no es que ya estamos en problemas. Y si ya estás en problemas, hay que moverse, hay que despertar, hay que levantarse, hay que comenzar a actuar. No importa que falles, no importa que las primeras o 3 o 4 veces las cosas no te salgan bien. No te rindas, transforma tu dolor en poder. Reconoce el dolor y entrégaselo a Dios en oración. No te detengas en la amargura. Esto es algo que muchas veces sucede. No te amargues, líder. Si el hermano no quiere caminar, ponlo en las manos del Señor y busca a alguien que sí quiera. Permite que Dios use tu historia para su gloria. Permite que Dios use tus fracasos para levantar la vida de los demás.
Porque cuando tú te pones en este canal y en esta visión, Dios no se va a quedar ignorándote. Dios te va a abrazar, te va a levantar, te va a sacudir el polvo, y como le pasa al árbol de uva, esa rama va a ser limpiada para que lleve más fruto y sea de enorme bendición donde quiera que estés. Así que no te amargues, la obra es de Dios, tu vida es de Dios, tus recursos son del Señor, tu familia es del Señor, tu trabajo es del Señor, todo es del Señor. Usa cada obstáculo como una oportunidad para crecer y fortalecer tu carácter. Eso tienen los problemas fortalecen, los problemas te hacen madurar, los problemas te hacen cambiar tu visión, a veces de la noche a la mañana. Tengo un familiar que está pasando ahorita una situación de enfermedad muy grave. Lamentablemente, durante más de 30 años estuvo él fumando y tomando, y le vino un problema en su corazón, y así se suspendieron el alcohol y el tabaco, si quiere seguir viviendo. Así que lo que no pudo hacer durante 30 años, poco a poco, ahora lo tiene que hacer de la noche a la mañana si quiere seguir viviendo. Hermano, no esperemos eso, porque te por seguro que Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero no va a permitir que te pierdas. Y por último, esto es lo que oraste por tener, porque en toda esta situación, definitivamente, para mantenerte en la visión, para construir y para poder enfocarte, necesitas pedirle al Señor que te ayude mucho. Cuando oramos por crecimiento, cuando oramos por nuevas oportunidades, a menudo no entendemos que con ellas vendrán también nuevos desafíos. En 2 de Corintios 12:9 la Biblia dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sí, hermano, no te canses de orar. Cada nuevo nivel trae consigo una nueva batalla, pero Dios te da la fuerza para superar esa batalla. Confía en que si Dios te llevó hasta allí y te mandó a hacer lo que tienes que hacer, Él te va a dar los recursos para avanzar. Mantente enfocado en la promesa y no en el problema. Mantente enfocado en la solución y no en lo que estás padeciendo. Mantente enfocado en la bendición que vas a ver y no en lo que eso está ahorita pasando para llegar a la bendición. Tienes un marido o tienes familia inconversa y te duele en tu corazón, no te rindas, ora por ellos, ayuna por ellos, háblales de Dios. Tu célula no está creciendo, no te rindas, sigue invitando, no importa que sean los mismos vecinos. Usa mecanismos diferentes, haz lo que tengas que hacer, haz una reunión, parte una piñata, compra un pastel, invéntate un cumpleaños, haz lo que tengas que hacer, pero haz de una u otra manera que el esfuerzo pueda estar allí para que Dios pueda tomar ese esfuerzo y multiplicarlo. Cuando le dio de comer al Señor a las 5,000 personas, no partió de cero. Él hizo una pregunta clave: ¿qué tenéis? Y entonces dijeron: aquí hay 3 panes y 2 peces, tráiganlos acá. Y oró y los bendijo, y de ahí surgió toda la alimentación. ¿Cuál es tu propósito? Y ahora te quiero preguntar: ¿qué tienes? Y lo que tienes, ponlo a los pies del Señor y Él hará maravillas con eso. Concluyo: enfócate y construye. La historia de Noé nos enseña que cuando Dios nos da un propósito, debemos mantenerte firme, enfocado y trabajando o construyendo en ello, sin permitir que las opiniones o dificultades te desvíen del camino. Dios te llama, para resumir ya esta predicación: primero, proteger tu enfoque y tu corazón. 2, trabajar en el propósito que te ha dado. ¿Cuál es tu propósito? Bueno, aquí te va una lista que yo creo que te puede servir. Vivir una vida de fe puede ser un propósito, servir a los demás, cumplir la gran comisión, es decir, no dejar de predicar, desarrollar el carácter cristiano, disfrutar de una relación personal con Dios y cualquier otro que Dios ponga en tu corazón. Ese será tú o tus propósitos. Luego, no dependas de los reconocimientos o aplausos de los demás. No descanses en eso. Transforma tu dolor en crecimiento y recuerda que todo esto tú has orado por tener y Dios
seguramente te lo concederá si no te rindes. No pierdas el tiempo escuchando voces que te alejan de lo que Dios quiere para ti. Es hora de enfocarte y construir. El Señor te bendiga, iglesia. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención. A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. Creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.